Y bueno, pues vamos a comenzar. En esta ocasión, pues vamos a ver lo que son los aspectos bioquímicos del dolor. Ahí está. Y bueno, primeramente, pues más que nada la percepción del dolor, pues es un mecanismo ahora sí que es un mecanismo de defensa. El dolor nos va a servir como una señal de alarma, sobre todo para proteger al organismo de cualquier daño. Y también para pues aumentar la supervivencia. Entonces, el dolor en sí es un mecanismo de defensa que va a servir ahora sí que como un medio de protección para el organismo. Más que nada la definición de lo que es el dolor, pues es un conjunto complejo de experiencias, sobre todo son experiencias sensoriales, pero también se incluye lo que son las experiencias emocionales y cognitivas, que son desagradables para el organismo. Estas sensaciones pues van a ser provocadas ya sea por un daño tisular, y este daño tisular puede ser real o inclusive percibido. En este caso, por ejemplo, en el caso del miembro fantasma, por ejemplo, puede ser real, o en este caso percibido, y que se manifiesta por ya sea reacciones psicológicas, de comportamiento y autónomas. Entonces, básicamente lo que es el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, debido precisamente a un daño tisular. O como les digo, o un daño también, ya sea un daño tisular actual o un daño potencial, o también un daño, ahora sí que descrito en términos de dicho daño. Esa es una de las definiciones de dolor. Desde el punto de vista fisiológico, el dolor más que nada se define como la excitación de los nociceptores, que ahorita los vamos a ver, de los nociceptores y sus vías de propagación y cómo estos mandan la señal. Entonces, el dolor pues se desencadena ahora sí que es una sensación desencadenada por el sistema nervioso central. Entonces, el dolor se clasifica en dos tipos principales, con base en la velocidad de transmisión, en lo que es el dolor rápido o agudo, que más que nada es un dolor ocasionado ya sea por una lesión o por un proceso inflamatorio. Y aquí la característica pues es que, ahora sí como su nombre lo indica, es rápido, lo vamos a percibir en un tiempo muy, muy corto, como 0.1 segundos. Y también tenemos el dolor lento o crónico, que persiste más allá del periodo de curación. Aproximadamente el periodo de curación se tiene de 3 a 6 meses. Entonces, un dolor que persiste por más de ese tiempo ya se considera un dolor crónico. Y aquí pues es de 1 segundo o más. Esto con respecto a su duración. Es la clasificación del dolor respecto a su duración. Se clasifica en agudo o crónico. El agudo es rápido. Estamos hablando de 0.1 segundos. Y el crónico pues es persistente. Es aquel que ya va a mantenerse ahora sí que por más tiempo, persiste más allá del periodo de curación, en este caso el esperado de 3 a 6 meses. También el dolor se puede clasificar con base en su intensidad, en leve, moderado e intenso. Esto más que nada tomando una escala del 0 al 10, donde 0 pues es nada de dolor y 10 pues sería ahora sí que el dolor más intenso. Entonces el leve es más o menos entre 1 y 3, un dolor moderado entre 4 y 7 y el intenso por arriba de 7, mayor a 7. Con respecto también se puede clasificar el dolor con base en su origen anatómico, que puede ser somático o visceral. En el caso del dolor somático, pues está bien localizado,
y más que nada deriva de una lesión o ya sea alguna enfermedad en la piel y las estructuras musculoesqueléticas. Mientras que en el visceral, pues se origina más que nada de una disfunción orgánica interna, y se puede derivar debido a una inflamación o a una obstrucción del flujo, por ejemplo, la presencia de cálculos renales o alguna obstrucción intestinal. Y pues esto va a afectar la funcionalidad. Y la característica que tiene el dolor visceral es que es difuso y mal localizado, es decir, no tenemos ahora sí que una zona en concreto donde se esté dando el dolor, es difícil de localizar. Entonces es difuso y mal localizado. Y otra de ahora sí que se puede clasificar con base en la causa, qué es lo que ocasiona, lo ocasiona. Si es un dolor neuropático, que más que nada este es causado por una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensitivo. Por ejemplo, aquí entraría la neuropatía diabética o el dolor o el dolor radicular. En el caso de una causa nociceptiva, que es de una lesión o enfermedad que afecta estructuras somáticas, como la piel, por ejemplo, el músculo, los tendones, las articulaciones. El nociplástico, que es una nocicepción, más que nada es parte del nociceptivo, pero aquí está alterada la percepción, es una nocicepción alterada, a pesar de que no haya una evidencia clara de que exista una lesión tisular real. Los nociceptores están mandando la señal, entonces se percibe el dolor, o inclusive no hay una amenaza de la misma, ahora sí que que haya alguna amenaza de lesión, ni evidencia de enfermedad. Entonces se percibe el dolor, pero no se tiene ahora sí que certeza de qué es lo que lo está ocasionando, porque no existe una lesión, ahora sí que no hay una evidencia clara de una lesión tisular real o de alguna enfermedad o lesión. Ejemplos de este es, por ejemplo, la fibromialgia. Y también tenemos ahora sí que la causa, el dolor mixto, que va a tener un componente tanto neuropático como nociceptivo. Un ejemplo de este, pues, es el dolor ocasionado por el cáncer, que tiene un componente neuropático y un componente nociceptivo. Entonces, esas son las formas en las que se clasifica el dolor, ya sea con base en su duración, intensidad, origen anatómico y la causa. Aquí nos vamos a enfocar en este caso en el nociceptivo. Vamos a ver ahorita los nociceptores, en qué consisten y las características de cada uno de ellos, cómo se percibe el dolor. Entonces, el mecanismo ahora sí que del dolor, básicamente nosotros lo percibimos a través de los nociceptores. Y ahora sí que el percibir el dolor se denomina nocicepción. La nocicepción es el proceso de activación de estos receptores. Son receptores periféricos especializados, los nociceptores, y estos pues van a ser activados por estímulos potencialmente, ahora sí que dañinos para el organismo. Y estos estímulos pues pueden ser mecánicos, térmicos o químicos. Entonces, estos nociceptores pues son los receptores periféricos del dolor, que por medio de neurotransmisores pues van a enviar su mensaje hacia la vía central. Es la forma en la que nosotros percibimos a través de los nociceptores, son neuronas especializadas. Y el proceso de activación de estos nociceptores se le denomina nocicepción, que es en sí como percibimos el mecanismo mediante el cual percibimos el dolor. Y estos nociceptores pues van a responder a 3 tipos de estímulos: mecánicos, térmicos y químicos.
La mayoría de, ahora sí que la mayoría de ellos también, más bien la mayoría de ellos responde a estímulos químicos. La mayoría de los nociceptores son quimiorreceptores. Entonces vamos a ver las características de estos nociceptores. Son los principales, son dos clases principales de nociceptores. Y estos se clasifican con base en su velocidad, con la velocidad de conducción, también qué tan sensibles son y el umbral al estímulo, qué tanto se necesita de ese estímulo para que el nociceptor se active. Entonces, las primeras son las fibras C. Estas tienen un diámetro pequeño, estas fibras, y son fibras amielínicas, es decir, que no tienen, ahora sí que no tienen mielina, no están recubiertas por esa capa de mielina. Su velocidad de conducción es lenta, aproximadamente viaja, ahora sí que la velocidad de 0.5 hasta 2 metros por segundo es la velocidad de conducción de estas fibras. Son más heterogéneas, responden a múltiples estímulos térmico, mecánico, químico, por ejemplo. Y dentro de los nociceptores, pues es el grupo más numeroso. Son de las más numerosos y se activan mucho, ahora sí que de una manera más intensa por mediadores químicos, en este caso por estímulos químicos. Se activan de una manera mucho más, ahora sí que se activan más fuertemente por mediadores químicos. Y por otro lado tenemos las fibras A delta. Estas, a diferencia de las fibras C, pues son fibras mielínicas, es decir, están recubiertas por esa capa de mielina, están mielinizadas. Tienen un diámetro medio, son más grandes que tienen un mayor diámetro que las fibras C. Las fibras A delta pues tienen una velocidad de conducción mucho más rápida. Se encargan principalmente de percibir el dolor agudo, bien localizado, y pues sirven ahora sí que para una respuesta rápida, sobre todo si está en peligro la supervivencia del organismo. Por eso ahora sí que son rápidas. La velocidad de conducción es de 6 hasta 30 metros por segundo, entonces son mucho más rápidas que las fibras C. También se les conoce como polimodales porque pueden responder tanto a lo que es el calor, bueno, estímulo térmico y mecánico. Y una de las características de las fibras A delta es que secretan glutamato. Y las fibras C secretan glutamato también. Y sustancia P. Secretan glutamato y sustancia P. Entonces, estas son las características de las fibras C y las fibras A delta. Entonces, estos nociceptores, las características que van a tener es que en sus terminales van a tener diferentes canales. Diferentes canales, que es lo que les va a dar ahora sí que esa sensibilidad a un determinado tipo de estímulo. Entonces van a tener diferentes canales. En las terminales de estos nociceptores van a tener canales, principalmente son canales iónicos que van a permitir el paso de iones, y dependiendo ahora sí que los canales que estén presentes en sus terminales, y lo mismo que para el caso de los receptores, que vamos a ver algunos, en el caso de los receptores, pues va a ser el estímulo que van a percibir. Entonces tenemos canales iónicos como el TRPV1, el TRPA1, y estos de aquí son canales de sodio, son canales para sodio que son sensibles al voltaje. Entonces, dependiendo los tipos de canales, pues va a ser el estímulo que van a estar percibiendo. Por ejemplo, en el caso de la activación por calor,
Este es el receptor que se tiene para el calor, el V1, perdón. Estos son canales iónicos. El TRPV1 sensa lo que es temperatura, está enfocado en lo que es temperatura, ya sea calor o, sobre todo está principalmente para calor. El TRPM8 es para frío. Entonces TRPV1 es para temperatura, y también se ha visto que está implicado en la percepción del dolor causado por efecto de la temperatura, y también por alguna, ahora sí que causado por alguna lesión. El TRPV, en el caso, por ejemplo, de los nociceptores que están implicados en la percepción del calor, pues tienen este canal iónico en su terminal. Y bueno, aparte hay otros canales que no son de este tipo, del tipo TRPV, del tipo TRPV-V1. En el caso de los que sensan frío, de los nociceptores que van a percibir el frío, tenemos también canales de sodio. Y aquí tenemos a esta familia de canales, el TRAK y el TREC1. Estos son canales de potasio que están implicados tanto en la sensación, ahora sí que para la percepción del frío, como también en el daño mecánico. En el daño mecánico. Y TRPM8 es para frío, es uno de los canales que responde a frío. Ahorita vamos a ver los umbrales de cada uno de ellos, las temperaturas que sensan. Entonces, estos receptores, aquí por ejemplo tenemos TRPA, el TRPA1 también es un canal iónico. Todos estos son canales iónicos, van a permitir la entrada de iones una vez que se sienta ahora sí que se presente el estímulo. En este caso son los nociceptores polimodales, que pueden sensar tanto calor, o en ese caso es un estímulo térmico, o un efecto mecánico. Entonces están los peptidérgicos, estos responden también a la proteína P, y los no peptidérgicos, que no responden a esta proteína. Entonces, esos son los extremos, en este caso los terminales, y dependiendo los canales que se estén expresando en los terminales de los nociceptores, va a ser si van a percibir estímulos térmicos, en el caso de los térmicos, pues que sea calor o frío, o en el caso de, por ejemplo, daño mecánico. Aquí, por ejemplo, tenemos tanto para daño mecánico como para estímulo térmico. Y acá principalmente más para daño mecánico. Aquí está. Para un estímulo, más bien un estímulo mecánico, no tan, bueno, al final de cuentas puede ocasionar un daño. Entonces, un estímulo mecánico. Entonces, estos son ahora sí que los canales que se van a estar expresando dependiendo el tipo de estímulo que se esté presentando. Entonces, dentro de los nociceptores que se activan, por ejemplo, por calor, el umbral de detección son 43 grados centígrados, y como vimos, el receptor es el TRPV1, pero también está el receptor TRPV2, el TRPV3 y el TRPV4. Su umbral de detección es de 43 grados centígrados. En este caso del TRPV2 es de 52 grados centígrados. Este es de 25 grados centígrados y este es de 35 grados centígrados. Este TRPV2 se encuentra aquí, como podemos ver, está tanto en las fibras C, y están presentes en los extremos de las fibras C y las A delta.
Este de aquí se encuentra principalmente en las A delta, que tienen un mayor umbral hacia lo que es el calor. Soportan hasta, ahora sí que se necesitan 52 grados centígrados para que se active el nociceptor. Y todos estos, como les digo, pues son canales iónicos. Son canales iónicos. Y en el caso del frío, por ejemplo, en el caso de la percepción por frío, pues el umbral de detección son los 25 grados centígrados. Aquí tenemos este receptor, el TRPM8. Este es un canal iónico y este responde, o bueno, donde se han hecho los estudios, este responde al mentol. Y al eucalipto son compuestos químicos que dan esa sensación de frescura. Nosotros los experimentamos, por ejemplo, en los dulces o en los chicles que tienen mentol o eucalipto. Esa sensación de frescura, por ejemplo, en la boca. Entonces, de ahí se descubrió, bueno, este receptor reacciona, ahora sí que reacciona a estos estímulos, al mentol y al eucaliptol. Y más que nada, pues responde a frío. El umbral de detección son 25 grados centígrados. Hay otros dos, el TRPA, que este responde a temperaturas menores a 15 grados. También es para frío. Y también los otros que veíamos en la diapositiva anterior, TREC 1 y que también responden a estímulos tanto de frío como mecánicos. Y estos son canales de potasio. Estos son canales de potasio. Estos son algunos de los receptores que vamos a tener en los extremos de los nociceptores. Y son, ahora sí que principalmente son canales iónicos. Y la otra son los que van ahora sí que a censar el daño, los estímulos mecánicos. Estos pues se van a clasificar con base en el nivel de sensibilidad, qué tan sensibles son, dependiendo qué tanto detectan del estímulo mecánico. Aquí las fibras C y las fibras A delta se adaptan lento a este estímulo. Y más que nada son terminales, principalmente son terminales nerviosas, van a ser terminales nerviosas que están en la piel, los encargados de censar ese estímulo mecánico. Y los receptores para este tipo de estímulo, aparte de los TREC1 y TRAC, tenemos a los receptores ASIC. Estos son sensibles a medio ácido. Es decir, el estímulo mecánico va a generar iones hidrógeno que van a ser sensados por estos receptores. Son canales que son sensibles a la concentración de iones hidrógeno. Entonces, al momento de que se da el estímulo, se van a generar iones hidrógeno y estos son los que van a ser sensados ahora sí que es por el receptor, por este tipo de receptores. Aparte de los receptores ASIC, pues vamos a tener estos otros, los TREC1 y TRAC, que van a estar implicados también en la percepción del daño, ahora sí que del estímulo más bien, del estímulo mecánico. Y por último tenemos el químico, los estímulos químicos. Vamos a responder a irritantes ambientales, por ejemplo, como la acroleína, hiproclorito, peróxido de hidrógeno, entre otros. Inclusive, por ejemplo, el receptor TRPV1 responde a capsaicina.
al compuesto, ahora sí que al compuesto activo de los que se encuentran en los chiles. Entonces, es también por eso que sensamos nos da la sensación de calor, la capsaicina que nos está quemando, porque ese canal, el TRPV1, también ahora sí que reacciona a capsaicina, por ejemplo. Entonces, de ahí también que nosotros cuando comemos picante, la capsaicina tengamos esa sensación de calor en la boca, debido a que ese receptor pues también ahora sí que se activa por la acción de la capsaicina. Y bueno, en el caso de los químicos son principalmente las fibras C, en las que van a estar respondiendo a ese tipo de estímulo. Y tenemos los receptores TRPA1, que también van a estar implicados ahora sí que en sensar este tipo de estímulo. Y si se fijan, también está presente para daño mecánico. Bueno, estímulo mecánico, TRPA1. Entonces, TRPA1 es tanto también para químico como para mecánico. Entonces, dependiendo los canales que tengamos en los terminales, ahora sí que en las terminales de los nociceptores, pues va a ser el tipo de estímulo que van a estar percibiendo. Por ejemplo, en el caso también de compuestos químicos que van a estar, que van a poder ahora sí que generar un estímulo en este tipo de nociceptores, pues tenemos la histamina, por ejemplo, los eicosanoides, la sustancia P, los iones hidrógeno, como ya los vimos en las anteriores, y algunas interleucinas. Que estas más que nada van a ser secretadas al momento de que se ocasiona una lesión y se da un proceso inflamatorio. Entonces, estos se van a secretar por el efecto de la lesión y el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Y van a ser también sensados por estos receptores, por estos nociceptores. Tienen receptores específicos para este tipo de compuestos que van a ocasionar que estos receptores se activen. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hay un daño al tejido y hay ahora sí que comienza lo que es el proceso inflamatorio, pues este va a ocasionar la liberación de muchas sustancias químicas en la zona donde se está llevando a cabo ahora que donde sucedió la lesión. Entonces, estas mismas sustancias, y bueno, lo mismo, el daño al tejido pues va a ocasionar que se presenten células, en este caso del sistema inmune, que a su vez van a secretar compuestos químicos que van a estar relacionados con esa respuesta al daño, tanto al daño al tejido como el proceso inflamatorio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los mastocitos, neutrófilos, macrófagos, y estos linfocitos, estos tipos de linfocitos que van a estar presentes en caso de infección, por ejemplo, y van a estar segregando toda esta batería de compuestos químicos que van a ser, ahora sí que van a ser estímulos para los nociceptores. Aquí en el nociceptor vamos a tener todos los receptores para este tipo de compuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, interleucina, la interleucina 5. Interleucinas, aquí tenemos la serotonina. Serotonina, por ejemplo, histamina. Este de aquí es un factor de crecimiento nervioso.
es el nombre que recibe. Nervioso. Tenemos por acá un leucotrieno. El leucotrieno B4. Este de aquí es un factor de necrosis tumoral. Esta otra es una interleucina, la interleucina 1 beta, interleucina 6. Este de aquí es una prostaglandina. Vamos a tener la presencia de prostaglandinas y esta también es una interleucina, la interleucina 17A. Todos estos que tenemos aquí son los canales iónicos, NAF 1.8, NAF 1.9, NAF 1.7, TRPV1 y TRPA1. Estos de aquí, estos tres primeros son canales de sodio. Estos son canales iónicos. Y todos estos son los receptores para interleucina, los receptores para prostaglandinas, para los diferentes interleucinas, para el factor de crecimiento tumoral, para los leucotrienos, para el factor de crecimiento nervioso, para el receptor para la histamina, el receptor para la serotonina y para el otro tipo de interleucinas. Entonces, todos estos estímulos ocasionados por estos compuestos que están siendo van a ocasionar que se dé ahora sí que la sensibilización al dolor. Aquí se puede generar lo que es la hiperalgesia, que es un incremento en la sensibilidad del nociceptor, lo que nos va a dar como resultado la percepción del dolor. Y esto más que nada es debido a un estímulo nocivo normal, es decir, que hay un daño, hay una lesión. Entonces se va a dar la sensación ahora sí que se va a transmitir la señal y nos va a dar la sensación de dolor, pero ocasionado por un estímulo normal, o sea, un estímulo nocivo que es dañino para el organismo, pero que es normal porque está ahí la lesión. Pero también puede dar lo que es la alodina. La alodina, que es el sentir dolor, pero por un estímulo que no es, en este caso es un estímulo que no es nocivo. A ver si lo escribí bien el término. Alodina. Que más que nada es el sentir dolor por un estímulo que es inocuo, es decir, un estímulo que no va a ocasionar un daño. Y es un estímulo normal. Entonces, es un estímulo que en realidad debe ser indoloro, pero se está percibiendo como si fuera un estímulo dañino, un estímulo nocivo para el organismo. Aquí pues ya es algo que no está bien. En ese caso es un estímulo que no va a ocasionar ahora sí que un efecto nocivo y lo estamos percibiendo con una sensación dolorosa. En el caso de la hiperalgesia, pues sí se percibe el dolor, pero sí es debido a un daño nocivo para el organismo. Y es un estímulo, así que es un estímulo nocivo. Entonces, todas estas sustancias químicas son secretadas cuando se da un daño al tejido y durante el proceso inflamatorio. Se reclutan cuando hay un daño o una lesión, pues se reclutan células del sistema inmune y estas a su vez pues también van a secretar todo este tipo de compuestos, estas sustancias químicas que van a estar implicadas en la percepción del dolor. Y de esta manera pues tenemos las interleucinas, que son citocinas o citoquinas, dependiendo la traducción de cómo se las encuentre. Estas más que nada se van a secretar
cuando tenemos una lesión, una lesión celular, o ya sea que tengamos también una infección durante la invasión y el proceso de inflamación. Estas interleucinas van a activar a las ciclooxigenasas, que van a ser las encargadas de, ahora sí que de metabolizar al ácido araquidónico, ahorita lo vamos a ver, y generar principalmente lo que son las prostaglandinas y los tromboxanos, que están implicados en la sensación del dolor, en la percepción del dolor. Entonces, las interleucinas activan a las ciclooxigenasas, que a su vez van a generar las prostaglandinas y los tromboxanos. En el caso de la histamina, pues esta va a estar presente en lo que son las zonas inflamadas cuando se está llevando a cabo todo este proceso inflamatorio. Va a estimular a los nociceptores y principalmente se da por lesiones en la piel. Y el efecto que tiene, ahora sí que la sensación que vamos a nosotros a percibir es más de picazón, más que de dolor. Le vas a que sentir una sensación dolorosa. Vamos a tener la sensación de picazón, que es más que nada la histamina se secreta mucho en las reacciones alérgicas, cuando se está dando todo el proceso de inflamación ocasionado por un alérgeno. Vamos a tener esa sensación de picazón en el área. Y bueno, en sí la relación con la percepción del dolor pues no ha sido perfectamente establecida. Por eso se menciona que más que dolor es picazón. Y pues estos son los receptores H1 para la histamina. Esta va a incrementar lo que es la permeabilidad del calcio, va a ocasionar que se abran canales de calcio y la liberación de unos compuestos que son las taquicininas y calcitonina, mediante la activación de los receptores H1. Los eucosanoides, estos eucosanoides son derivados del ácido araquidónico, que es un ácido de 20 átomos de carbono, y tiene 4 dobles enlaces. Aquí está la estructura del ácido araquidónico. Este ácido se encuentra en la membrana celular, por eso se secretan ahora sí que los eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, van a estar presentes cuando existe alguna lesión, porque va a haber un rompimiento en la membrana. Entonces, al darse ese daño, pues se va a liberar por acción de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C. Se libera de la membrana, y al ser liberado, pues va a ser metabolizado por dos sistemas enzimáticos, las ciclooxigenasas, que son, por ejemplo, activadas por las interleucinas, las ciclooxigenasas, que se abrevian COX, y estas lo que van a hacer es metabolizar el ácido araquidónico para generar lo que son prostaglandinas y tromboxanos. Estos tienen un papel importante en el proceso inflamatorio, y también van a sensibilizar a los nociceptores ahora sí que a estímulos nocivos cuando se está dando ahora sí cuando se lleva a cabo o sufre más bien una lesión. Inclusive estos, si se inyectan de forma intradérmica, van a ocasionar dolor, van a dar una sensación dolorosa. Y estos también las prostaglandinas y los tromboxanos provocan la liberación de calcitonina. Y las otras enzimas que van a estar implicadas en el metabolismo del ácido araquidónico, pues son las lipoxigenasas. Estas lipoxigenasas van a generar los leucotrienos a partir del ácido araquidónico. E igual van a estimular a los nociceptores. Más que nada ahora sí que van a sensar un daño al tejido. Y pues ahora sí que las que los van a generar pues es el efecto, la acción de las lipoxigenasas. Y estos a su vez pues van a liberar otros mediadores al momento de que activan los
los receptores, en los nociceptores, pues van a estimular la liberación de la sustancia P. Esos son ahora sí que los eucosanoides, que incluyen tanto a las prostaglandinas como a los tromboxanos y a los leucotrienos, dependiendo qué enzima esté metabolizando el ácido araquidónico. Y en el caso de las prostaglandinas y los tromboxanos, pues como les mencionaba, son precursores del dolor, están participando en el proceso de inflamación, están presentes en todas las células del organismo y son potentes a baja concentración, como incluso si se inyectan de manera intradérmica van a dar la sensación de dolor. Y pues la acción va a depender también del tejido en el que se estén liberando. Y la acción que tienen pues es sensibilizar a los receptores, a estos nociceptores, es decir, que se dé la transmisión de la sensación dolorosa, la hiperalgesia. Y por otro lado tenemos los leucotrienos que también estimulan a los nociceptores para daño, es un daño al tejido y liberan otros mediadores como la sustancia P que también va a estar implicada. Esta sustancia P es un péptido de 11 aminoácidos de longitud. Es un neurotransmisor que se va a liberar, esa ya una vez que se da el estímulo. En este caso los nociceptores la liberan a nivel ya de la médula. Entonces tiene una acción rápida, es una función aferente del nociceptor, va desde el nociceptor hacia lo que es el nivel medular, y el receptor es el NK1 o neuroquinina, es el receptor. Y la función en sí en la zona periférica no se conoce por cómo es que actúa la sustancia P en la región periférica. Está más conocido el mecanismo a nivel medular de este neurotransmisor. Y es el que va a dar, ahora sí que va a participar en la respuesta del estímulo. Se percibe el estímulo, esta sustancia P se secreta a manera de respuesta y posteriormente ya viene ahora sí que ya que se secreta, va a dar va a llevar la señal, pero ya a nivel medular. No tanto en la zona periférica. Y otro tipo de los compuestos que están participando pues es la 5-hidroxitriptamina, por eso de ahí el nombre de 5H, es la serotonina. Más que nada va a estar en el tejido dañado, es secretada tanto por las plaquetas como los mastocitos y posee una acción tanto excitatoria como inhibitoria. Entonces puede actuar como excitador para que se transmite la excitadora como para que transmita la señal, o inhibitoria para que la señal ahora sí que cese. Y pues estas células están implicadas o están involucradas en procesos inflamatorios y también en procesos alérgicos. En altas concentraciones la serotonina también ahora sí que provoca dolor y está también involucrada en lo que es la hiperalgesia inflamatoria, pues todo el proceso inflamatorio. Los receptores son el 5-HT1 y el 5-HT2, que están ahora sí que asociados a la sensibilización de los nociceptores, como vimos en la imagen, que están los receptores en los extremos terminales del nociceptor. Y como les digo, excitatoria para la hiperalgesia e inhibitoria para la analgesia, el efecto contrario. Esto pues va a depender del sitio de acción, del tipo de célula y del tipo de receptor que esté presente. En el caso de la zona, en ese caso de la periferia, pues contribuye más a la hiperalgesia que en el caso de la analgesia, Y pues estos serían algunos de los compuestos que se van a estar secretando en la zona de la lesión y van a ser los responsables de que la percepción del dolor, de esa respuesta dolorosa.
Entonces, ya para terminar, les voy a pasar un video. Por ejemplo, las COX, las ciclooxigenasas, son los blancos para los analgésicos, por ejemplo. Los analgésicos no esteroideos son blanco para ese tipo de fármacos, esas enzimas, para evitar que generen, por ejemplo, las prostaglandinas o los leucotrienos, por ejemplo, o los tromboxanos, perdón, principalmente. Entonces, déjenme les comparto la pantalla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. No. Entonces, ahí están viendo el video. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Origina con la presencia de un estímulo nocivo y... ¿Sí se escucha? Sí, sí, doctora. Perfecto. Ahí va. El dolor se origina con la presencia de un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona, y debe preservarse porque es fundamental para el mantenimiento de la vida. En respuesta a un estímulo nocivo, sea químico, térmico, de presión o de cualquier otra característica que pueda provocar dolor, se activan unas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. Estos van a actuar como receptores de esa información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas de tipo A delta y C. En la membrana celular de estas neuronas existen unos receptores que pueden ser canales iónicos, esto es, que modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona, o receptores metabotrópicos, es decir, que provocan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas, que codifican información relacionada con cambios de presión, de temperatura o de pH. Una vez estimulados los nociceptores, estos provocarán cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal, lo que resultará en la propagación del estímulo nervioso hasta el asta dorsal de la médula. Allí se libera glutamato, un aminoácido excitador que se unirá a un receptor localizado en una neurona postsináptica que transmitirá la información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, llegando al tálamo y a la corteza cerebral. Desde estos mismos núcleos superiores se ponen en marcha vías descendentes que llegarán de nuevo al asta dorsal de la médula y liberarán sustancias endógenas inhibidoras que actuarán modulando la transmisión del estímulo, es decir, la cantidad de información que será transmitida desde la médula espinal hacia los centros superiores. Cuando la señal nociva es lo suficientemente intensa o duradera, se desencadena, sin embargo, una serie de mecanismos encaminados en principio a preservar y a defender al organismo de esa agresión externa. Es la llamada respuesta inflamatoria. Cuando el organismo recibe señales de la existencia de una agresión externa, bien sea una infección, un traumatismo o una lesión, se produce la activación de distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio, como son neutrófilos, mastocitos, basófilos, que migrarán hasta la zona de lesión provocando la liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la bradiquinina o la histamina. Estas citoquinas interactúan con la enzima fosfolipasa, activándola e iniciando así la secuencia de liberación del ácido araquidónico. La respuesta más importante relacionada con la inflamación se produce con la activación de la llamada cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un elemento constitutivo de la membrana celular de todas las células del cuerpo humano. Cuando se produce una activación del sistema inmune, este ácido araquidónico se desprende de la membrana celular. Al estar libre en el citoplasma, es atacado por unas enzimas denominadas ciclooxigenasas. El ácido araquidónico, al unirse a estas ciclooxigenasas, sufrirá modificaciones de su estructura química, lo que dará lugar a la formación de una amplia familia de sustancias denominadas genéricamente icosanoides y clásicamente divididas en tres familias: los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y, en último término, provocarán la clásica respuesta de hipertermia, extravasación, edema y dolor que ya conocían los romanos: calor, rubor, tumor y dolor. En ciertas ocasiones, la inflamación se transforma en un proceso patológico. En este caso, el dolor crónico ha perdido su función de defensa para convertirse en una entidad que no aporta nada al proceso curativo
generalmente al contrario suele ser un freno, y que empeora la calidad de vida y aumenta el sufrimiento del paciente. Desde 1992 se conoce la existencia de al menos dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa, las llamadas COX-1 y COX-2. Ambas participan en la regulación de la homeostasis con papeles bastante repartidos. La COX-1 es responsable de la síntesis de prostaglandinas determinantes en la función cardiovascular, fundamentalmente antiplaquetaria y antitrombótica, y en el tejido intestinal. La COX-2, aunque participa también en funciones relacionadas con la homeostasis, en el riñón, el sistema nervioso central, el endotelio vascular, el estómago, la próstata y los ovarios, juega un papel crítico en la respuesta al dolor, ya que se ha visto que se sobreexpresa, aumentando su expresión hasta 20 veces cuando se produce un fenómeno doloroso. La estructura química de ambas ciclooxigenasas es extremadamente similar. De hecho, el centro catalítico, donde se producen solo se diferencia en dos aminoácidos localizados concretamente en la posición 523. Así, donde en la COX-1 figura una isoleucina, en la COX-2 figura una valina. Esta diferencia, que en muchas moléculas podría pasar incluso desapercibida, tiene una repercusión determinante en la estructura de estas dos isoenzimas. La estructura tridimensional se modifica dramáticamente, creándose en la COX-2 un canal hidrofóbico más ancho y dando lugar a la aparición de un bolsillo inexistente en la COX-1. Desde hace más de 100 años se sabe que es posible bloquear farmacológicamente la ciclooxigenasa, impidiendo la formación de los eicosanoides y por tanto impidiendo el desarrollo del proceso inflamatorio. Es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, clásicamente llamados AINE. Estos fármacos se introducen en el canal hidrofóbico de la COX, impidiendo el acceso del ácido araquidónico y con ello la formación de las prostaglandinas. Desde el descubrimiento de la isoenzima 2 de la ciclooxigenasa, se buscó sintetizar fármacos que fueran capaces de bloquear exclusivamente la isoenzima 2, responsable fundamental del proceso inflamatorio, sin impedir el correcto funcionamiento de la COX-1. Así se crearon los antiinflamatorios no esteroideos selectivos o COSIP, que actúan igual que los AINE tradicionales, pero por su estructura química solo son capaces de bloquear la COX-2, interactuando con el bolsillo hidrofóbico inexistente en la COX-1. Pues aquí le vamos a detener. Y listo, entonces, como vieron en el video, ahí están los compuestos que habíamos mencionado que están relacionados con la percepción al dolor y con la respuesta inflamatoria. Y muchos de ellos, pues, son el blanco, sobre todo como vimos en el caso de las enzimas, son el blanco en este caso, de compuestos que van a ayudar o van a funcionar como tanto antiinflamatorios como analgésicos. Entonces, en el caso de las ciclooxigenasas, pues es uno de los, ahora sí que de los blancos de este tipo de compuestos para ahora sí que detener la respuesta inflamatoria y sobre todo detener la percepción del dolor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, doctora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces si no hay preguntas, aquí le dejamos. Esto sería todo. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Nos vemos. Que tengan bonito día. Bye, bye. Igualmente.